Abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 17. No voy a gritar, voy a mantenerlos con la ayuda del Espíritu Santo en una enseñanza. ¿Cuántos quieren ser edificados y aprender algo que los establezca en el reino de Dios? De verdad, de verdad. ¿Cuántos quieren? No esas palabritas de que y al final la familia le pregunta a usted, ¿y qué predicó el pastor? Y usted, y no, yo quiero que algo le quede en su corazón. Me regala un amén, gloria a Jesús. Bien, en Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley, lea eso conmigo por favor. Pues la ley, ¿qué dice? No está leyendo conmigo, más fuerte. Pues la ley, ¿por medio de quién? Por medio de Moisés. ¿Qué dice la palabra? No fue dada. Pues la ley por medio de Moisés no fue dada. Pero, diga fuerte eso, ¿pero qué? Más duro, ¿pero qué? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es una enseñanza con la ayuda del Señor, pero te puede bendecir tanto como me ha bendecido a mí. Solamente ese versículo nos podríamos quedar un buen rato al entender que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que no fue Moisés el que dio su vida por usted? El que dio la vida por usted se llama el Señor Jesucristo. Y Él es el único que merece la gloria, la alabanza y la adoración. Quiere decir, y quiero comenzar con esta declaración categórica, la gracia supera la ley. La gracia supera la ley. La ley es una maldición, yo no estoy diciendo eso. Pero la gracia supera la ley, porque yo no sé cuántos han entendido, por ejemplo, que se supone que cuando sacan un teléfono, se supone que la versión que viene supere la versión anterior. ¿Cuánto me regala con amén? Y eso es aplicable en todas las áreas. Hay personas que cuando compran un vehículo difícilmente, salvo una situación económica, algún ajuste en la visión, etcétera, casi siempre cuando compra un carro, el que sigue tiene que ser mejor que el anterior. Nadie se pasa a comprar algo que es inferior a lo que tenía. Era obvio que después de la ley, lo cual ayudó, y ya usted va a ver el mensaje, ayudó hasta donde pudo, Dios no iba a traernos algo que fuera inferior a la ley. Dios siempre se mejora. Por eso es que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios siempre, todo lo que hace supera lo anterior. Por eso la gloria que hasta hoy hemos visto, hermano, va a ser superada por la gloria postrera, que es mayor que la primera. Es decir, Dios, diga conmigo, Dios siempre se supera. O sea, se supera en el sentido de lo que hace por nosotros, porque ya Dios es grande y ya nadie lo puede superar a Él. Pero entonces la gracia viene a ser superior que la ley. Cuando usted comienza a estudiar la palabra, quiero que me siga. Cuando usted comienza a estudiar la palabra, existen diferentes personajes en la Biblia. Personajes que su vida nos inspira, que su vida nos enseña, que su vida nos hace que nosotros podamos aprender en este maravilloso tema de la gracia. Es tremendo porque por la fe, Noé logró salvar a toda su familia. Déjeme ir por partes para que usted pueda entender a dónde vamos a aterrizar. Por la fe Noé logró salvar a su familia. La fe de Noé hizo que él hallara gracia. La Biblia dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y aunque Noé le predicó a miles de personas, a cientos de miles de personas quizás, hasta donde su voz y su posibilidad le dio, dice la Biblia que ninguno quiso escuchar el mensaje de Noé, pero su familia fue salva. ¿Y por qué fue salva? Porque la gracia de Dios se conectó con la fe de Noé. De la misma manera, yo creo que hoy en día, si tu fe, que hemos estado enseñando durante semanas, se conecta con la gracia de Dios, en Noé su familia fue salva. En ti, tu familia también puede ser salva.
Pero todo opera por la gracia. Alguien diga conmigo, todo es por la gracia de Dios. Porque la ley nos vino por Moisés, pero la gracia vino en Jesucristo. Y no estamos en los tiempos de Noé, sí estamos en los tiempos de Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de cuándo, y de siempre. Entonces, por la fe Noé logró salvar su familia. La fe de Noé hizo que él hallara gracia a los ojos de Dios. Y oigan esto, aunque el juicio divino siempre cayó sobre la humanidad, solo Noé, que era una persona de fe, pudo alcanzar la salvación y extender esa salvación sobre su familia. Así que, aunque Jesucristo no había venido en carne a realizar su obra redentora, ya por la fe Noé conectó con la gracia de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, le voy a hablar de otro personaje. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un Abraham. Abraham, síganme aquí. Abraham es uno de los hombres más admirados de los hombres de la Biblia. La Biblia lo llama el padre de la fe. Abraham es admirado por nosotros los cristianos, pero le voy a decir algo, Abraham es admirado también incluso hasta por el pueblo judío. Y una de las cosas, yo estudiando la palabra, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Abraham ha sido puesto por Dios en un lugar de honra en cuanto a la fe. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo no se sabía nada de la ley. Le voy a explicar esto. Quiero que me siga, por favor, para que podamos, yo sé que muchos ya lo conocen, pero para que podamos aprender un poquito. Una de las cosas que diferencia a Abraham con el pueblo de Israel es lo siguiente. Yo no sé si me están poniendo atención. Ok, me gusta así esa atención. Mire, el pueblo de Israel lamentablemente no tenía fe. ¿Cómo no tenía fe? Si ellos hubiesen tenido fe, la travesía del desierto la hubieran hecho en días. Pero el pueblo de Israel, síganme acá por favor, el pueblo de Israel estuvo más de 400 años en el desierto. ¿Qué diferencia a Moisés con el pueblo de Israel? Si usted logra entender esto, se le abrirá un abanico de entendimiento y de revelación en lo que es el aspecto de la gracia. Porque ya hablamos de que Noé, por la fe, halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ahora hablemos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó más de 400 años en el desierto, no tenía fe, se quejaban, maldecían. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel le decía a Moisés: habla tú con Dios y nos dices qué es lo que Dios quiere con nosotros, porque nosotros no queremos tener contacto, no vaya a ser que nosotros muramos. Entonces venía Moisés, y Moisés tenía un contacto impresionante con Dios. Conocía a Dios como cara a cara. Sin embargo, algo sucede. Dios, en su misericordia, vean cómo la misericordia de Dios es inexplicable, es enorme, grande. Esto a mí me bendice mucho. ¿Sabe por qué Dios estableció la ley? Dios estableció la ley para poder tener contacto con el pueblo de Dios. A ver, esto es un poquitito de madurez. Necesita madurez. Ya Maranata se supone que suma madurez. Pastor, ¿y por qué usted dice que la ley era para que Dios tuviese contacto con el pueblo? Porque el pueblo no quería saber nada de Dios. Y como el pueblo no quería saber nada de Dios, y Dios quería tener comunión con el pueblo, síganme aquí, y Dios quería tener comunión con el pueblo, llama a Moisés al monte, le da la ley y le dice al pueblo: estos van a ser los mandamientos. Por medio de los mandamientos, que en hebreo los mitzvah, por medio de los mandamientos que hace Dios, Dios atrae al pueblo para que tenga contacto con él. Es decir, dice Dios: ya que el pueblo no quiere saber nada de mí, los voy a tener que atraer con la ley, porque yo los amo y quiero tener contacto con ellos. O sea, aún la ley era una manifestación de la misericordia de Dios. Están aquí conmigo, mis amados. ¿Cuántos están aquí que me regalen un amén en esta casa? Quiero que preste atención. Yo no vengo a mencionarlo, yo vengo a enseñarle. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Vuelvo a Abraham. ¿Qué es lo maravilloso, compadre Abraham? En el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel necesitó la ley para que Dios los atrajera. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de Abraham? Que cuando Abraham conoce a Dios,
no existía la ley. Entonces, como no existía la ley, por eso Dios puso a Abraham en un lugar de honra, en un pedestal en cuanto a la fe, porque sin ley y sin nadie que conociera a Dios, hubo alguien que se atrevió a creerle, hubo alguien que lo conoció, y por eso dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia. Mientras que el pueblo de Israel tenía que cumplir la ley, y si ellos cumplían la ley, eran catalogados justos. En el caso de Abraham, Abraham nunca necesitó la ley para ser considerado justo. La fe de Abraham lo hizo a él un hombre justo. Ahora, ¿alguien está entendiendo lo que estoy enseñando? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en vista de que no había ley, en vista de que Jesucristo no había venido a hacer su obra redentora, de la única manera que Abraham podía encontrar fe era por medio de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios hizo contacto con la fe de Abraham, Dios hizo de Abraham un padre de multitudes. Dios hizo de Abraham el padre de la fe. Dios hizo de Abraham su papá y mi papá. Y por medio de la gracia, todo lo que es de Abraham nos pertenece al pueblo de Dios. Si usted lo cree, déle un aplauso si están entendiendo lo que estoy enseñando. Alguien déle un aplauso y déle gloria a Dios. Por eso es que ¿cómo es posible que Abraham, sin una ley que le dijera tienes que, no puedes matar, no puedes adulterar, no puedes coger lo ajeno, no tendrás dioses falsos? ¿Cómo es posible que sin una ley Abraham se acercara a Dios? Eso no es otra cosa que una obra de la gracia. De la misma manera yo me atrevo a creer que si Dios no hace acepción de personas, y Dios hizo esa obra con Abraham, a muchos familiares suyos y a muchos familiares míos que quizás nunca han oído nada de la palabra, la gracia los puede alcanzar, el amor de Dios los puede tocar, y su vida también puede ser transformada. Alguien diga conmigo: la gracia de Dios. Por eso es que Abraham viene a constituirnos el fundamento sólido de lo que debe ser nuestra relación con Dios, la fe. Mientras el pueblo de Israel permaneció más de 400 años en Egipto, porque no tenían fe, en el desierto no tenían fe. Y Dios tuvo que de alguna manera, para poder tener contacto con ellos, establezca la ley. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando Dios establece la ley? Déjeme hablarle de la ley para luego llevarlo a donde debemos vivir. Esa ley se le constituyó al pueblo de Israel en una montaña. Antes no se acercaban a Dios porque no querían. Ahora Dios establece una ley para tratar de acercarlos. Pero la ley se vuelve un monte inaccesible. Era demasiado lo que ellos tenían que vivir. Tenían que ser demasiado perfectos. Y por esa razón, hermano, es que cuando la ley se manifiesta y Jesucristo viene a la tierra, los religiosos, aún los judíos, los doctores de la ley y los fariseos no pueden ver en Jesucristo a Dios. Yo no sé si usted sabe un poquito de historia, pero aparte de los 10 mandamientos, los judíos establecieron más de 600 mandamientos. Estamos hablando entre 603 y 625 mandamientos. Cuando usted estudia la Torah, se dan cuenta que hubo parte del pueblo de Israel que cayó en una religión y empezaron a meter mandamientos y mandamientos y mandamientos. Y esos 600 y el resto de mandamientos se resumen en la ley de los 10 mandamientos. Entonces, claro, cuando el pueblo de Dios quería agradar a Dios, fallaba en una cosa. Cuando el pueblo de Dios quería agradar a Dios, fallaba en otra cosa. Cuando el pueblo de Dios quería venir a Dios, tal vez había cumplido 9 mandamientos, pero fallaba uno. Entonces llega un momento donde la ley no está cumpliendo el propósito. El Padre envía a Jesús. Lo acabamos de leer. La ley fue dada por Moisés, la gracia vino por Jesucristo. El Padre envía a Jesucristo para representarnos la gracia. Pero cuando dice la Biblia que Jesucristo vino, dice: a los suyos vino, ¿a los suyos qué? No le recibieron.
¿Sabe por qué no le recibieron? Porque la vida de Jesús, el amor de Jesús, la esperanza de Jesús, la sanidad de Jesús y la restauración de Jesús no se parecía a las leyes de los hombres. Usted decide si vive por la ley de los hombres o recibe la gracia de Jesús, recibe el amor de Jesús, recibe la sanidad de Jesús, recibe la restauración de Jesús. Pero los judíos no pudieron aceptarlo. Es que la vida de él comiendo con los pecadores no se parece a lo que dice la ley. Él entra a una casa y ni siquiera se ha lavado los pies. No se parece a la ley. Pero hubo una casa donde Jesús no tuvo la necesidad de lavarse los pies. Una mujer que reconoció la gracia, diferente a alguien me está oyendo. Una mujer que sí vio la gracia en Jesús, diferente a los religiosos. Esa mujer se encargó de lavarle los pies al Señor. Mano, yo amo este tema. Yo amo la gracia. Y al pueblo de Dios se le hizo difícil subir esa montaña llamada ley. Por eso cuando Jesús vino no lo pudieron reconocer. Lo miraban a través de sus reglas, lo miraban a través de las leyes, en lugar de admirarle su amor, su ternura, su compasión, cómo venía a sanar la imagen, a restaurar el dolor del perdido. No lo quisieron. ¿Sabe por qué la ley no quiso a Jesús? Porque Jesús era una amenaza para la ley. Era una amenaza para el curul religioso. Era una amenaza para los doctores que querían mantener al pueblo oprimido. Alguien me regala un amén en esta casa. Diga conmigo: la gracia de Dios. Jesús siempre fue una amenaza. Se llenaron de odio. Usted conoce la historia. Buscaban por todo lado cómo agarrarlo, cómo sorprenderlo, y le hacían preguntas sobre los tributos, y le hacían preguntas sobre esto. Y un día Jesús se atreve a decir: ese templo se va a derribar en 3 días. Y comienza a crear un montón de enemigos. No él era amor. Tú no vences el mal con el mal. Jesús venció el mal con el bien. Aleluya. Porque Él era la gracia. Diga conmigo: Él era la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Si se guardaba la ley en un 99%, pero se quebrantaba un solo mandamiento que se quebrantara, la ley quedaba inválida. La ley tenía que cumplirse al 100%. Un mandamiento que no se cumplía, la ley perdía su validez. Y cuando ya la ley perdía su validez, el transgresor, sígame aquí, el transgresor quedaba bajo juicio. Así era la ley. Muchas veces hay un sector de la iglesia que quieren volverse a judaizar. No conocen la Biblia. No la conocen, hermano. Una cosa es que yo conozca costumbres judías. Una cosa es que a mí me gusten algunas cosas del pueblo de Israel. Pero yo no puedo retroceder. Porque si yo trato de vivir por la ley me va a juzgar. Yo tengo que vivir por la gracia. Alguien me regala un amén en esta casa. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3. Creo que Gálatas 3 versículo 11. Si me lo puede buscar por favor. Gálatas 3:11. Y por la ley ninguno se justifica. Ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente: el justo por la fe que vivirá. La ley a nadie justifica. ¿A quién se le ocurre tratar de retroceder al judaísmo? Judaizarse. Y algunos hasta practicarse la circuncisión como si estuviésemos en los tiempos de Pedro. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando una persona simple y sencillamente le presta más atención a la ley que a la gracia? Alguien me regala un amén en esta casa. Si le presta más atención, mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 4. Versículo 3. Y otra vez testifico, Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Yo supe de un pastor en el ministerio que después de haber vivido un tiempo de gracia en este ministerio, quiso retroceder y se aplicó la circuncisión. Un hombre con tremenda revelación, bello, yo lo amo mucho y todo, pero el hombre retrocedió.
¿Y sabe qué es lo que pasa con la persona? Ahí porque habla de la circuncisión. Pero si tú tratas de aplicar absolutamente todo lo que los judíos hicieron en el viejo pacto, en la ley, va a suceder lo que dice en el versículo 4, por favor. Corriendo, por favor. Dice, el que hace eso, de Cristo se desliga. ¿Qué dice el versículo 4? ¿De Cristo qué? Os desligáis. Los que por la ley os justificáis. Este verso me removió el espíritu esta semana y se lo dije a mi esposa. De la gracia habéis caído, cuando a ti lo que te levanta es la gracia de Dios. Alguien me regala un amén en esta casa. Simple y sencillamente yo no puedo haber conocido a Cristo y después de que conozco a Cristo y la gracia me cambia, me devuelvo a la ley. La ley fue para un pueblo que no quería nada con Dios. La gracia es para un pueblo donde Dios es todo para nosotros. ¿Alguien le puede dar un aplauso y darle gloria a Dios? Los que están aprendiendo en esta mañana, alguien diga gloria a Dios. Entonces hay un pasaje, mira este pasaje, Alex, Isaías 28, verso 17. El profeta Isaías, uno de los profetas mayores de la Biblia, nos explica incluso con medidas o con decisiones de construcción cuán perfecto tenía que ser el que llevara la ley. Y entonces Isaías dice, bueno, ya que hay gente que quizás Isaías está profetizando, ya que habrá gente que quiere vivir de acuerdo a la ley y que ignora la bendita gracia de Dios. Entonces Isaías dice, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Pastor, ¿qué significa eso? El profeta Isaías está usando dos elementos de construcción. Ambos elementos sirven para medir vertical y horizontalmente. Uno es el cordel y el otro es el nivel. En construcción ambos son usados. Cuando aplican el nivel, lógicamente están, valga la redundancia, nivelando, tiene que ser perfecto. Y el cordel hace una medición también. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? La palabra del Señor nos está enseñando, dando a entender Dios que no puede existir la más mínima desviación para el que quiera vivir la justicia. El que quiera vivir la justicia tiene que ser tan perfecto como el constructor que usa un nivel y como el constructor que usa un cordel. Y le voy a decir algo, ni usted ni yo daríamos la talla aplicando un nivel a tu vida espiritual y aplicando un cordel a tu vida espiritual. Usted y yo nunca llegaríamos a la perfección de la ley. Pero hay alguien perfecto que vino a cumplir la ley por nosotros y su nombre es Jesucristo. Esto a mí me ha bendecido demasiado. Qué bendición, hermanos, que nosotros hoy no seamos salvos por la ley, sino que somos salvos por la gracia. Y como cristianos debemos sentirnos plenamente llenos de Dios. Que Dios no nos haya salvado por nuestras obras de justicia, sino mediante su infinita gracia. Por eso, hermano, no converse con personas que siempre te recuerdan tu pasado. Porque los que recuerdan tu pasado se quedaron en la ley. Porque ya tú no vives en el pasado, tú vives en el presente de la bendita gracia de Dios. No me dejes, esos hermanos, aplaudir solo. Alguien dele gloria a Dios. Yo le dije que es una enseñanza. Tú no puedes caer. El que cae en la ley se desliga de Cristo. El que cae en la ley, cae de la gracia. Y por la ley ninguno se justifica. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1, Romanos 5 versículo 1 dice: justificados no por la ley. ¿Justificados por qué? Por la fe. ¿Por la fe qué? Tenemos que pasar. Pastor, ¿qué significa ser justificado? Ser aprobado ante Dios. Eso es ser justificado. No le busques 100 explicaciones. Recuerda, hermano, que aquella mujer dijo, cuando ella tenía que abogar por el pueblo judío, Esther, sí, ¿verdad?
que tenía que abogar por el pueblo judío, ella dice: bueno, yo puedo entrar en la presencia del rey solamente si él me extiende. Eso es una tipología de que no cualquier persona podía acercarse al Padre. De la misma manera que la reina o quien fuese a entrar a la presencia del rey tenía que cumplir ciertos requisitos. Bajo la ley nadie podía acercarse a Dios. Recuerden el tabernáculo, la enseñanza que dio la pastora en el retiro de mujeres. No cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero no todo el mundo tenía el acceso. No todo el mundo tenía el acceso. Entonces, para usted poder acercarse, usted tenía que estar recto, justificado. ¿Quién de nosotros daba la talla para que, cumpliendo el 100% de la ley, pudiésemos acercarnos a Dios? Ninguno. Entonces, cuando Cristo viene, la ley nos es dada por Moisés, pero Cristo nos trae la gracia. Y cuando Cristo nos trae la gracia, lo que la ley no pudo, por cuanto era débil, dice la palabra, la gracia de Dios nos vino a presentar rectos y justos delante de Dios. Pastor, hay que tener cuidado con el mensaje de la gracia, porque la gente se ha vuelto una desgracia. Se vuelve una desgracia la persona que no ha entendido que por medio de la gracia tú llegas a amar tanto a Dios que ya no quieres pecar. No, pero es que no predique gracia porque la gente se agarra de ahí. Eso es problema de la gente. Te voy a decir una cosa: la gente cuando quiere pecar, peca con un mensaje de gracia o sin él. Pero los que hemos entendido la gracia nos cambió, la gracia nos transformó, la gracia nos llenó, la gracia nos visitó, y ya no queremos nada con nadie ni con nada que no sea con Jesucristo, que Él es la gracia de Dios. Hay un personaje en la Biblia que entendió esto. Entendió que no podemos ser salvos por nuestras obras de justicia. Entendió que no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. Y esta persona lo entendió. Esa persona lo entendió y lo comprendió, porque se dio cuenta que tanto ella como su familia estaba a punto de morir. El rey había dado una orden: cierren las puertas de la ciudad. Nadie sale, nadie entra. Sobre el pueblo, que les voy a contar esta apasionante historia que ya usted conoce, sobre el pueblo había caído un pavor, un miedo. ¿Sabe hacia quién? Hacia el ejército de Dios. Porque el pueblo de Israel en esa época se había vuelto invencible. Cuando se dan cuenta que ese pueblo, ese ejército de Dios, va a atacar esa ciudad, la gente se llena de pánico. El rey da la orden, puerta cerrada, nadie sale, nadie entra. Pero hubo alguien que me muestra, hasta que me toca el corazón, que me muestra la gracia de Dios. Usted ya sabe de quién hablo. Esta mujer pensó de manera diferente, y su nombre era Rahab. Rahab era conocida como la prostituta de la ciudad. Rahab era la ramera de la ciudad. Rahab, no tenemos registro de con cuántas mujeres, cuántos hombres se puede haber acostado. Era la típica mujer que todo el mundo conoce, no por un buen testimonio, sino porque su vida no valía un centavo. Y a pesar de ser la mujer más conocida de la ciudad por su pecado, allí, escúchenme bien, allí en Jericó, fue la única persona que tuvo la sensatez en aquella ciudad
y logró salvar a toda su familia. Una prostituta, una ramera. En Josué capítulo 2, versículo 9. Josué 2. Cuando lo tiene me regalan un amén en el nombre de Jesús. Josué 2, versículo 9. Sé que Jehová, palabras de Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, refiriéndose a Jericó. Oigan esto, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado. ¿Se da cuenta? Había un miedo terrible. Ya han desmayado por causa de vosotros, por causa de las maravillas que Dios ha hecho a través de vosotros. Al oírlo, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Cuando el Señor manda a su pueblo para espiar la tierra de Jericó, hay dos hombres. Los hombres irrumpen en la ciudad, la gente está llena de pánico, pero hay una mujer que le cae la sabiduría del cielo. Esto me demuestra, Dios me decía, definitivamente lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Literal, mano, literal. Si hay una historia donde se ve que Dios escoge lo peor, es esta. Y los dos espías llegan a la casa de ella. Y cuando el pueblo se da cuenta que ahí anda, ¿sabe qué hace esta mujer? En lugar de entregar los espías para que la gente de Jericó los mate, ella los esconde. Cualquiera diría, eso es traición al pueblo. No, no es traición al pueblo. Ella recibió la dirección de Dios. Guarda a mis dos siervos, guarda a los dos espías. Y la mujer inmediatamente le dice, reconocemos que la ciudad les tiene miedo. Reconocemos que el Dios que ustedes tienen es Dios en el cielo, es Dios en la tierra, y ustedes nunca han sido derrotados. Dios solo maravillas hace con ustedes. Y la mujer toma la decisión atrevida. Esta decisión que hizo Rahab es tan tremenda, hermano, que Rahab está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando la gente dice, yo no me puedo levantar porque yo vengo de una pésima familia, bueno, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo incluye a una ramera, y Él se convirtió en el Salvador, en el Rey de Gloria. Y de la misma manera, no importa tu pasado, Dios no me está oyendo, Dios también puede hacer de ti alguien grande, alguien poderoso para la gloria de su nombre. La gracia, la gracia. Esta mujer es un ejemplo de la gracia de Dios sobre una vida. Yo no le voy a contar mucho la historia, quizás se la cuento el jueves, pero gracias a esta decisión, la familia de Rahab fue salva. Cuando el pueblo de Dios entró y conquistó Jericó, esa familia fue preservada. No voy a decir más, venga el jueves. Ella no había hecho ningún mérito para salvarse. Ella era una ramera, una prostituta, la señalada por la ciudad. En ella se ve la gracia, porque Dios, si hubiese querido, envía a los dos espías, a gente insigne, a gente distinguida, a gente noble de Jericó. Pero Dios no los envió ahí. Dios los envió a donde una ramera. Quiere decir que cuando Dios con su gracia quiere visitar a alguien, si tiene que buscar al peor de la ciudad, va a buscar al peor de la ciudad. ¿Sabe qué significa eso? Usted y yo calificamos para la gracia de Dios.
La gracia es la distribución del amor y la misericordia de Dios. Anote esto si quiere. Y si Dios me permite, le sigo enseñando sobre la gracia. La gracia es la distribución del amor y la misericordia de Dios hacia los débiles e inútiles. Gracias, Padre. Yo califico. Yo soy un débil y yo soy un inútil. Mujeres, cuando tu esposo incircunciso y cabeza de cholito te diga inútil, dígale: gracias por recordarme que por esa inutilidad yo vivo bajo la gracia de Dios. Si la gente aprendiera a convertir sus ofensas en joyas gloriosas, te agarrarías de la gracia. Rahab no hizo nada para ser escogida. Tú puedes haber sido una persona con un pasado terrible, puedes haber robado, haber sido un adicto, haber sido prostituta, haber sido homosexual, haber sido lesbiana, haber sido un narcotraficante, haber sido un mentiroso, haber sido un adúltero. Que la gracia te alcanzó. Nunca olvides que tú no hiciste nada, como Rahab tampoco hizo nada. Lo que te alcanzó fue la gracia. O sea, que al débil y al inútil a Dios se le hace más fácil darle su gracia. A los que no son nada y lo saben, y no a los que se creen que son algo. No, a mí se me probó este mensaje en la mañana. Solo yo sé por qué. Porque lo que somos es por la gracia. Y yo aprendí hace muchos años en México. Ándale, se me salió. Yo aprendí hace muchos años en México. Órale, qué rico unos chilaquiles. ¿Te acuerdas, Andrés? Con salsa verde. Yo aprendí hace muchos años que el que entiende la gracia extiende la gracia. Mientras a ti se te olvide lo que Dios hizo contigo y tú no entiendas la gracia, tú no vas a extender la gracia al necesitado. Por eso es que hay gente que cuando peca y Dios lo restaura, ya luego quiere mandar al infierno a los que no han sido restaurados. Los quiere acusar, los quiere exponer, humillar. La única diferencia entre tú con ese que tú quieres exponer es que a él quizás ya Dios le venía hablando y tuvo que ser humillado por el diablo en público, pero tú lo estás haciendo en privado. Ten cuidado que Dios te siga hablando y tú no traigas un cambio. Entonces tú también seas expuesta o expuesto en público. Yo prefiero extender la gracia. ¿Por qué, pastor? Porque usted le ha fallado a Dios. ¿Sí? Usted no. Que me ven así como crucifíquelo. Aquí no hay justo, ni a un uno. Eso dice la Biblia. Y lo dijo el hombre que se le reveló la gracia. Ni él se miró justo. Pablo. ¿No les había dicho? Así se llama. Dios no mandó a los espías, ya voy terminando. Dios no mandó a los espías a la casa de nadie insigne. Tú y yo calificamos para que como Dios eligió a Rahab, Dios también te elija a ti y me elija a mí. No se olvide que cada persona es un testimonio. Cada persona tiene una historia.
Por eso yo comprendí cuando a nosotros nos enseñaron hace muchos años que la gente hace mucho alarde de lo que eran cuando testifican. La persona que testifica, más que estar contando lo que era, debería de contar rápidamente lo que fue, pero exaltar lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. O sea, yo no voy con los testimonios que la persona predica una hora y en esa hora solamente habla de los pecados, y al final agarra un minuto para decir: y Cristo me cambió. O sea, 99% la obra del diablo, 1% la obra de Cristo. Debería de predicar 5% de sus obras viejas, 95% lo que la gracia y Jesús han hecho en su vida hasta el día de hoy. Alguien diga gloria a Dios. ¿Se da usted cuenta por qué yo le tengo tan... Hermano, vea, solo las personas que no se han tomado, y lo digo para la gloria de Dios, pero tengo que decirlo, solo las personas que no se han tomado el tiempo de conocer a sus pastores creerán que uno es una persona y perdura desde el altar. Porque los que se han tomado el tiempo de conocerlo a uno se han dado cuenta el amor, la paciencia y la gracia que uno le ha tenido a las personas. Pero solo el que se acerca. Si usted tiene un problema de imagen y nunca se acercó, usted verá al pastor como un hombre intransigente, duro, incambiable. Porque usted cree que yo le tengo paciencia y misericordia a los líderes. ¿Usted cree que los líderes todo lo hacen bien? Lo que pasa es que muchas veces para ellos es más fácil decir la deficiencia del pastor, pero a ellos se les ha olvidado la deficiencia de ellos y yo los dejo, porque a ellos apenas se les está revelando la gracia que yo les he tenido desde que fueron puestos de líderes. Esa es la gracia. Porque a mí no se me olvida que yo estoy pastoreando por la gracia de Dios. Pastor, ¿y cómo hizo conexión la gracia con Rahab? Hebreos 11. Hebreos 11. Pastor, me despertó. Es que ¿quién dice que usted viene a la iglesia a dormir? Tiene que arrepentirse, sí, pero agárrese el mensaje. Le tengo gracia, gloria a Jesús. ¿Están alegres? Pónganle un aplauso al Rey de toda gracia. Apláudale fuerte a Él. Alguien grite gloria a Dios. Alguien diga: yo recibo la gracia. Levante la mano y dígale: Señor, dame más gracia, más gracia, más gracia. Esa gracia que te salvó, es la gracia que te sana, es la gracia que te liberta, es la gracia que te abre puertas, es la gracia que te califica. Te califica para estudiar, para leer, para enseñar, para cantar, para tocar un instrumento. La gracia. ¿Verdad, chamito? Que usted sabe que usted toca bien por la gracia. Stevencito, por la gracia. Ustedes también. Hebreos 11. Pastor, ¿por qué la gracia con Rahab? Hebreos 11:31. Porque Rahab tenía fe. Cuando usted ve una mujer, un hombre de Dios que algo conquistado en el mundo, tiene fe. ¿Algo aquí conmigo? Tiene fe. Y la gracia conectó. Eso tenía Rahab. Como una mujer ramera tenía esa fe. Y a veces estamos todos los cultos de la iglesia recibiendo
palabra y no hemos desarrollado una fe que accese a la gracia de Dios. Alguien regáleme una mesa y va a aplaudir, aplauda para que le ayude al hermano de a la par a bajar eso. Si Rahab tenía fe, usted también tiene que tener fe para accesar a la gracia que todo lo cambia. ¿Verdad que sí, Juanita, mi hija? Desde aquí la veo donde hace así. Está recibiendo la palabra, otros están. Diga la gracia de Dios. Diga fuerte, diga: yo necesito esa gracia. Por la fe Rahab la ramera no pereció. Esa es una promesa. El que tiene fe no perece. El que tiene fe no perece. Yo dije, ni en el 2025, ni en el 26, ni en el 27. El que tiene fe no perece. Juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea que hay una línea, ¿verdad, maestro Andrés? Hay una línea en lo que es la fe y la obediencia. Ok, de todo lo que se te predica, tú quieres obedecer lo que te conviene. Está bien. Está bien. Tú no quieres ser obediente con los diezmos. Sigue ahí. La fe no se desarrolla. La Biblia no miente. Por la fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. Quiere decir que viven por la fe la gente con la gente obediente. Toda verdad es paralela. ¿No quieren decir amén? Les emociona la gracia, no quieren la corrección. Recuerde que Jesús vino con gracia y con verdad. Juan 1, otra vez Juan 1. ¿Juan 1 qué? 17 era. Pues la ley, ya eso. Pues la ley vino por medio de quién, de quién. Pero la gracia y qué. No diga la gracia y la. No oigo la gracia y la. Ok, reciba la gracia. Y la verdad que te estoy diciendo, nadie que no obedezca puede desarrollar fe. Esa es la verdad. Se bajaron los amenes. Mire qué sabiduría. Me volvieron a poner Hebreos. Lo sacaron de mi corazón. ¿Cómo sabía? Wow. ¿Qué hizo que la gracia se conectara? Indica que la fe siempre va con la gracia. Diga conmigo: la fe va con la gracia. Dígalo otra vez, diga: la fe va con la gracia. Efesios 2:8. Ya casi termino. Hermano, no van a querer que termine tan temprano. Efesios 2:8 es la gracia que me ayudó. Porque, ¿por qué? Lea conmigo. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? ¿Cómo fue salva Rahab? Por la fe. La gracia hizo que Dios enviara los espías, no de un indignatario, no de un hombre insigne, no de una mujer que no calificaba para nada. Ella tuvo fe que no iba a perecer. Ella dijo: la ciudad podrá perecer, que yo y mi casa no pereceremos. Es como cuando tú tienes fe en la gracia y tú dices: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo viviremos para la gloria de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. Nadie puede, oído, termino aquí. Nadie puede lograr la salvación. Solo se alcanza por la gracia de Dios. ¿Y sabe qué activa esa gracia? Diga conmigo: mi fe. Diga conmigo, diga: mi fe. Una pregunta: ¿alguien cree que la gracia da no solo para salvarnos, sino también para sanarnos? ¿Alguien cree que la gracia que salva, la gracia que sana, también es la gracia que te puede prosperar en todas las áreas? Eso es la gracia. ¿Cómo activo esa gracia? Por medio de la fe. Hermano, yo fui de la religión popular. ¿Qué fue lo que hizo
que Martín Lutero se rebelara y pegara las 95 tesis en la puerta de esa famosa iglesia en Alemania, que a él se le reveló que no eran las indulgencias, que no era lo que tenían que comprar para salvarse, sino que era la fe en Jesucristo. ...95 tesis. Usted sabe que es un hombre que se meta y Dios le revele 95 argumentos para debatir contra el imperio más grande de la época, el imperio romano. Dios se le reveló y le dijo: no son esas estampillas, no son esos sacrificios, no son esas indulgencias, es tu fe en mí. Y Martín Lutero dijo: wow. Es más, Martín Lutero dijo: my goodness. Y se rebeló. Pues yo me rebelo contra las iglesias que te dicen a ti que tienes que dar dinero para recibir un milagro. Eso es una indulgencia, simplemente moderna, pero indulgencia al punto. Pastor, pero usted ha dicho que el dar desata milagros. Sí, pero tú no puedes comprar un milagro, porque un milagro es una obra de gracia, no un intercambio de dinero por el poder de Dios. Eso es una indulgencia. Para que, como la gente no lee la Biblia, aparece un patas vueltas, no un apóstol, un impostor, no un profeta, un profeto, y simplemente engañan a los hijos de Dios. Como un video que nos pasó un líder al chat de líderes, donde un hombre agarra, hermano, una bandeja de harina y unge al otro baboso. ¿Cómo van a hacer esas barbaridades? A mí me da vergüenza ajena esos charlatanes. Y digo vergüenza ajena porque yo no lo hago, es una vergüenza ajena. Como aquel que decía: ay, viejillo, qué vergüenza. Diga conmigo: yo soy salvo, yo soy sano, yo soy libre y yo soy restaurado por la gracia de Dios. La gracia es el favor gratuito de Dios para quien no lo merece. Bueno, nadie merecía ser salvo por su propia justicia. Sin embargo, Dios nos vio con ojos de amor y misericordia. La gracia vino a tu vida, te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Eso dice Efesios, Él nos dio vida estando muertos. Dígale al hermano que está a la par, dígale: ¿estás muertito o estás vivito por la gracia de Dios? Pregúntale. Si usted lo ve serio y pálido, me avisa para resucitarlo. Gloria a Jesús. Diga conmigo: la gracia rompió las cadenas. Dígalo más fuerte, diga: la gracia rompió las cadenas del vil opresor. Diga: del vil opresor. Diga: la gracia me dio vida cuando yo estaba muerto. Diga: la gracia me transformó de un hijo desobediente a un hijo obediente de la palabra de Dios. Todo esto nació estudiando en estos días que estaba con mi esposa y mis 3 hijos. Un día haciendo un devocional mientras mi esposa estaba conectada en el instituto bíblico, que ya está llevando el siguiente módulo. Ella sigue estudiando para bien de ella y para bien de nuestra iglesia también. Gloria a Jesús. Y mis hijos estaban ahí
y leía la historia de un hombre que era el hombre más malo de la ciudad, el hombre más perverso de la ciudad. Y un día Dios se le reveló, Dios lo tocó y comenzó a asistir a una iglesia él solito. Está en un culto y están repartiendo la Santa Cena. Y llega la diaconisa con la bandejita y se le queda viendo. Señor fulano de tal, ¿usted aquí? O sea, porque estamos hablando del hombre más malo. Malo con M mayúscula, lo peor. Y le dice a la diaconisa, ¿usted aquí? Y el hombre responde, sí, hermano, la gracia. Y ella sonríe, le dice, gloria a Dios. Le da para que tome la cena y le dijo lo siguiente, y me marcó para siempre. Le dijo, cuando vayamos al cielo, yo sé que me voy a llevar 3 sorpresas. Número 1, habrá gente ahí arriba que nunca creí que fueran a llegar. Número 2, habrá gente que yo esperaba que estuvieran allí y no están. Y la tercera sorpresa que me voy a llevar es que yo esté ahí en el cielo, porque todo es por la gracia.